Señor Padre, que eres bueno, grande en misericordia, en poder y en gloria, Señor. Queremos venir a ti, como siempre, en oración, en súplica, entendiendo en primer lugar que nosotros no éramos dignos de recibir nada, Señor. Bueno, sí, éramos dignos de merecer y de recibir el castigo eterno, la perdición perpetua, el desaliento, el abandono, la lejanía, y sobre todo merecíamos la muerte eterna. Pero por tu misericordia, por tu gran amor, tocaste nuestros corazones, porque la salvación no depende de sabiduría humana, la salvación no depende, Señor, de obras, de justicia. La salvación no depende de moralidad o de ética, sino que la salvación que recibimos es una obra sobrenatural que tú haces en corazones totalmente podridos, los cuales tú vuelcas, Señor, y los haces dignos y merecedores de tu palabra. Por eso, Padre Santo, te pedimos que vuelvas a tocar nuestros corazones, esos corazones que están siendo regenerados cada día a través de tu bendita y santa palabra. Y esos corazones que muchas veces se acongojan, se entristecen, se abaten. Ayúdanos, Señor, para que en los momentos de debilidad volvamos a encontrar el sosiego que tú nos das. Para que en los momentos, en aquellos que parece que no estás presente, podamos abrir los ojos del entendimiento y entender que tú siempre estás ahí. Tú estás sentado en el trono, pero tú gobiernas todas las cosas. Tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Pues ayúdanos, Señor, a comprender esta gran verdad. Y hoy queremos traer palabra de aliento para aquellos que estén en enfermedad, en aflicción, para aquellos que estén en depresión espiritual, para aquellos que estén afligidos, atormentados por cualquier causa, para aquellos que se encuentren abatidos y perseguidos por sus enemigos, para aquellos que necesitan un refugio en el momento oportuno. Ayuda, Señor, para que sea así en este día, para que cada una de las almas que están aquí hoy encuentren un aliento en el salmo que vamos a exponer. Que cada alma que está aquí hoy no desaproveche la oportunidad, Señor. Por eso te pedimos, sobre todo, que prepares nuestro corazón para recibir la preciosa semilla. Que apartes de nosotros el rencor, que apartes de nosotros la distracción. Aparta de nosotros el orgullo y la ira. Aparta de nosotros, Señor, aquellas cosas que pueden interferir en este mensaje que queremos recibir. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañéis al Salmo 13, por favor. Salmo 13. Salmo 13. Os voy a leer yo el Salmo, son 6 versículos. Me vais a permitir que os lea, ¿vale? Salmo capítulo 13, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hasta aquí. Hoy quiero que aprendamos acerca de este salmo, esta plegaria, como dice su propio nombre, para que entendamos que todos necesitamos consuelo en los peores momentos, en las situaciones más complejas y difíciles. Y por favor estén atentos a esta palabra, porque puede ser útil en algún día. Tal vez hoy estés bien, tal vez hoy estés cómodo, tal vez hoy estés sano, tal vez hoy esté todo fetén, como diría un madrileño.
Pero algún día puede venir el momento de angustia, de aflicción, persecución, depresión, y necesitarás esta palabra. Por eso yo quiero traerla para ustedes y animarles a que cada día vivamos confiando en las riquezas que Dios tiene para nosotros y con la confianza plena también de la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Este Salmo de David que podemos decir es una continuación de los salmos anteriores, porque tanto el Salmo 8, el Salmo 9, el Salmo 10, el Salmo 11, habla de lo mismo, de los malos. El Salmo 11 dice, el refugio del justo, ¿ante qué? Ante los malos. Dice el versículo 2, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. El Salmo 12, oración pidiendo ayuda contra los malos. Aquí en el Salmo 13 aparecen los enemigos, los malos. ¿Y a quién se referirá el rey David con los malos o los enemigos? En su mayor rango es el rey Saúl. ¿Se acuerdan? El rey Saúl perseguía a David con todo su corazón y él había reunido a un montón de hombres para perseguir a David y a esos 400 que se habían unido a él, que dice la palabra, pues que eran pues aquellos que habían perdido sus posesiones, aquellos que habían sido desechados, aquellos que habían tenido algún tipo de afinidad con David y por esta afinidad habían sido, pues eso, unidos al club de los enemigos de Saúl. Y es durante esas persecuciones donde David se tenía que esconder en una cueva, donde David tenía que ir escondiéndose o peregrinando por el desierto, donde incluso tuvo que ir a mezclarse con sus enemigos, los filisteos. David día tras día sentía la aflicción de ser perseguido por el enemigo y lo peor de todo es que él no había hecho nada. Si es que yo no he hecho nada, al contrario, yo di victoria a este pueblo. Yo vencí a aquel Goliat, aquel incircunciso. Pero por envidia del rey Saúl fue perseguido y por envidia del rey Saúl su vida estaba en peligro. Pero es que no fue un día, ni dos, ni tres, ni un año, fueron mucho tiempo perseguido por este rey desobediente a la palabra de Dios y este rey que se había enorgullecido. Bien, hermanos, aquí si hay algo que queda patente es una frase, ¿hasta cuándo? En 4 ocasiones dice así, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas y en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Falta mucho? Ustedes cuando van con los niños de viaje, si es largo, ¿cuál es la frase que más se escucha en ese vehículo? ¿Cuándo llegamos? ¿Falta mucho? Es como un martilleo continuo. Bueno, a veces a Dios es necesario que lleguemos con este martilleo continuo. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ¿cuánto falta, Padre mío? A veces yo me hago esta pregunta, ¿hasta cuándo? Cuando uno ve las persecuciones que hay en este mundo, cuando uno ve las injusticias, cuando uno ve a los impíos que todo les va bien, cuando uno ve que el nombre de Dios es blasfemado, cuando uno ve todas las cosas que ocurren en la vida y nadie hace nada. A mí muchas veces se me ocurre esta palabra, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no vienes ya? Acaba ya con esto, ¿hasta cuándo? Pero es que no es una plegaria única del rey David. Miren, os voy a leer Job capítulo 19, versículo 2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Esto es Job a sus amigos bizcos, miopes, consejeros, los cuales le estaban reprochando, oye, míratelo, Job, míratelo, háztelo mirar. Aquí Job dice, hasta 10 veces me habéis escarnecido. 10 veces. Salmo 6, versículos 3 y 4. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Nuevamente el salmista dice, ¿hasta cuándo? Salmo 79, versículos 4 y 5. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo?
Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren, hermanos, incluso las almas en el cielo dicen ¿hasta cuándo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apúntate eso. Habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Testimonio, forma de vida. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿ese es tu clamor? ¿Ese es tu clamor? A veces sí o no. ¿Has clamado esto alguna vez? Dígame con sinceridad. ¿Han clamado esto? ¿Hasta cuándo, Señor, va a ser esta tribulación? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ir justo hasta fin de mes? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que cargar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que soportar a mi marido? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mis hermanos, no van a cambiar? ¿Hasta cuándo? Bueno, es un consuelo que todos los hombres de Dios han exclamado esto. ¿Hasta cuándo? Si este salmo bueno, de hecho se puede dividir. Lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es un lamento, versículos 1 y 2. La segunda parte podemos decir que es una plegaria, una oración, versículos 3 y 4. Y la tercera parte sería un testimonio, versículos 5 y 6. Vamos a ver cada uno de estos. Comenzaremos con el lamento, porque es necesario el lamento. Si nosotros leemos los salmos, 1/3 de los salmos son lamentos. ¿Qué les parece? 1/3 de todos los salmos son lamentos. Pues qué llorones. No, no son llorones. Es la naturaleza del hombre y debería ser lo que condiciona al hombre. El lamento, el lloro, el sufrir. ¿Saben por qué? Porque, qué curioso, es en los momentos de las aflicciones, es el momento del lamento, es el momento de la angustia cuando el hombre puede sacar lo mejor de sí mismo. En los momentos de alegría, de gozo, ahí sale poco bueno. Pero es en los momentos en los que uno está afligido, atormentado, donde no le queda otra cosa que clamar, lamentar y pedirle al Señor que le cuide y que le guarde. Os voy a volver a leer versículos 1 y 2 de este Salmo 13 para comenzar con este bosquejo. El primero de ellos es el lamento. Un lamento. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Os voy a hacer una pregunta. No me contesten, no hace falta que me contesten. ¿Es correcto que un siervo de Dios se queje? ¿Qué piensan? ¿Sería correcto que un siervo de Dios se queje? A Dios no nos podemos quejar. A Dios no nos podemos quejar. Pero sí nos podemos lamentar. Miren, David está claramente lamentando aquí tres cosas. En primer lugar, él lamenta que parece que ha sido olvidado por Dios, ¿o no? ¿Hasta cuándo? ¿Me vas a olvidar para siempre? Oye, que hace tiempo que me siento que me has dejado ahí a un lado. Que hace tiempo que no noto tu presencia. Hace tiempo que incluso no siento tus ojos mirándome. Dice tu rostro, ¿no? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces el primer lamento es: ¿has olvidado? ¿Te has olvidado de tu siervo David, Señor? El segundo lamento es un mar de tristeza. David, por la persecución, está sumido en lo que hoy llamaría un médico, un estrés, o está sumido en una depresión brutal, una depresión de burro. Porque todos los grandes hombres de Dios han tenido un momento de depresión. La depresión, no se piense que es algo nuevo. La depresión ya existía con el comienzo con la caída del hombre en pecado. Y en tercer lugar, el tercer lamento de David es que encima los enemigos cada día van mejor. Es que cada día son más los que me persiguen. Es que cada día son más numerosos los que Saúl va reuniendo y me buscan por todos lados y me rodean y me acosan.
ellos ganan terreno. Y lo que en resumidas cuentas se está intentando aquí decir David es, pero Señor, pero si yo soy tuyo, si yo pierdo, tú pierdes. ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo no va a volver tu rostro a mirar mi presencia? Entonces, hermanos, está claro que un hombre no puede quejarse a Dios, pero un hombre debe lamentar a Dios, que es muy diferente. La queja es un murmuro, o sea, murmurar. ¿Sabe lo que es murmurar? Hablar mal de alguien o hablar exigiendo cosas que no son exigibles. Eso es el murmuro. Muchas veces nosotros murmuramos, ¿no? ¿Sí o no? Sean sinceros, ¿no? Murmuramos de, pues esto ha dicho fulanito, esto ha dicho menganita, el hermano ha hecho esto, la hermana ha hecho aquello, y murmuramos, ¿no? Pero incluso es que a veces nos atrevemos a murmurar a Dios. Bueno, Dios no mira con agrado esos murmullos. Yo sé que ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel estaba en dirección a la tierra prometida, Moisés designó 12 espías. Bueno, no eran 12 espías, eran 12 espeleólogos, ¿he dicho bien? 12 curiosones, vamos a decirles así. 12 hombres que iban a inspeccionar la tierra de Canaán, ver cómo eran sus personas, su sociedad, ver cómo era su terreno, ver cómo eran los frutos de la tierra, para ver en sí todo aquel terreno, preparando para entrar a conquistarlo. ¿Qué ocurrió? Bueno, el reporte fue nefasto a ojos de Dios, porque de esos 12, 10 que dijeron, vamos a morir. Si entramos allí vamos a morir. ¿Por qué? Porque es que la tierra es muy buena, sí, estupenda, un vergel. Un racimo de uvas lo tenían que llevar cargado entre 2 personas, imagínate, para ir a vendimiar. Pero sus moradores son gigantes, descendientes de Anak. Nosotros, a su parecer, parecíamos langostas, es decir, saltamontes. A nosotros ellos nos parecían gigantes y nosotros a ellos saltamontes. Imagínense. Entonces ellos se echaron a llorar, a clamar, y dice que hubo un lloro entre todo el pueblo. Vamos a buscar este pasaje. Dejamos el marcapáginas aquí en el Salmo 13 y nos vamos a ir al Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números 14. Comienzo de la Biblia. ¿Lo tienen? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Números 14, versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae a Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos atrás. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me hará irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor había hecho un montón de señales, de prodigios, de mano extendida, dice Deuteronomio, ¿no? Con poder, manifestando su poder y su gloria. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Pero miren, este lamento del pueblo de Israel no era un lamento, esto era un murmurar contra Dios. Porque miren, se están quejando contra los líderes que Dios había puesto en Israel. Ellos se están quejando, ellos están llorando. Esa queja para Dios no sirve, esa queja para Dios es abominación. Entonces tú no puedes llegar a Dios y reclamarle. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre el llanto y la queja
de este pueblo de Israel y lo que ocurre en el Salmo capítulo 13. Porque si os dais cuenta, David está hablando con Dios, ¿o no? David está hablando directamente con Dios. En cambio, el pueblo de Israel, ¿a quién se está quejando? A Moisés y a Aarón. Ellos están llorando, sí. Me imagino a David también llorando, como en otras muchas ocasiones. Pero lo que está claro es que la diferencia la hacía la orientación del corazón. Apúntalo si quieres. Lo que hacía la diferencia entre el lamento y el murmurar es la orientación del corazón. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? Obviamente el corazón de David estaba inclinado ¿hacia dónde? Hacia Dios. ¿Cómo dice Jehová? ¿Cómo dice Dios a Samuel cuando rechaza a Saúl? ¿Y qué dice acerca de David? Yo me he buscado. Dios dice, yo ya me he buscado uno. Recuerden por qué fue escogido el rey Saúl. Por su percha, ¿no? Por su altura, por su belleza, su porte. Era un buen rey, aparentemente. Incluso parecía un buen rey, tenía un buen corazón. Al principio era manso, era humilde. Pero después su corazón cambió. No puso el corazón en las cosas de Dios, sino puso el corazón en las cosas de los hombres. Y fue desechado. Y Dios dijo, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Eso dice Dios. Yo he buscado el sustituto. He buscado otro rey. No va a ser que este es conforme al corazón del hombre. Alto, guapo, cachas. No, yo me he buscado uno mejor. Un imberbe. ¿Sabe lo que significa imberbe? Uno que no tiene ni barba todavía. Porque David cuando fue a la batalla contra Goliat, dice que era un joven. Un adolescente, 16, 18 años. Un imberbe. Un crío. Tal vez incluso cuando hablaba le salía un gallo. El típico gallo que le salen a los jóvenes cuando le están cambiando la voz. Pero su corazón era conforme a la voluntad de Dios. La diferencia es muy clara, ¿no? La diferencia es muy clara. Él no se queja de Dios, él se queja a Dios. ¿Entienden? Él no se queja de Dios, él se queja a Dios. Él no se aleja de los brazos de Dios, él se acerca a los brazos de Dios. ¿Saben qué ocurre con las personas que murmuran? Es como si agrediesen a Dios. El que murmura contra Dios es como si le estuvieses agrediendo. Pero el que lamenta a Dios, el que lamenta, no pierde de vista a Dios. ¿Saben alguien más que lamentó? Sí, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lamentó en la cruz. ¿Qué dijo? Eli, Eli, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Me has desamparado, me has olvidado. Es un lamento idéntico al de David. De hecho, en el Salmo 22, ese es el lamento. Comienza así, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor del corazón de David promovía este lamento, promovía este llanto. La predicación de hoy no se lo he dicho, la podemos titular Del llanto al canto. ¿Qué les parece? Tenía varios títulos. Uno, ábreme los ojos. Vamos a ver ahora. El segundo era Del llanto al canto. Pero me gusta más ¿no? Del llanto al canto o al cántico, como tú quieras ponerle. Porque en 6 versículos David pasa ese proceso de estar llorando y lamentando a estar alabando la gloria de Dios. Ese debería ser nuestro corazón también. Miren, nuestro Señor Jesucristo en 27:46 dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero la última frase del Señor Jesucristo en esa misma cruz, ¿cuál fue? En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es una confianza plena en el Padre. Me has desamparado, me has abandonado, pero yo aún así pongo mis manos. O sea, pongo mi espíritu en ti, en tus manos. ¿Tú harías eso? ¿Tú haces eso? En los momentos de angustia. ¿Se ha olvidado Dios de los justos? ¿Se ha olvidado Dios de nosotros? ¿Se olvida Dios del enfermo? Un cristiano que tiene una larga enfermedad, se ha olvidado Dios de él. El cristiano que es perseguido y atormentado, Dios se ha olvidado de él. El cristiano que todo le sale a izquierdas, Dios se ha olvidado de él. No, Dios no se ha olvidado.
Dios no se olvida. Mire lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16. Isaías 49, 14 al 16. Pero Sión dijo, Sión es Israel. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y dice Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dará para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es decir, una madre se olvidará de su hijo. Aunque olvide ella, miren, si una madre incluso se olvidase de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Hablando de Jerusalén, de Sión, de Israel entera. Yo no me olvido. Jehová no se olvida de nosotros. Jehová no se olvidó de David. Pero es necesario pasar por estos momentos de lamento. Vamos a volver al Salmo 13, por favor. Vamos a volver al Salmo 13. Este salmo al músico principal. No sabemos dónde se escribió este salmo. No sabemos si David se inspiró en aquel recuerdo en la cueva o en su persecución por el desierto. No lo sabemos. El caso es que David estaba angustiado, estaba afligido como nuestro Señor Jesucristo. Y está clamando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿es que te has olvidado de mí? ¿Esconderás el rostro? No, mira, yo no me voy a olvidar de ti, David. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti si tú eres aquel que tiene el corazón conforme a mi voluntad? El corazón que yo quiero, el corazón que se inclina a mí, tú lo tienes. Y el Señor nos pregunta a cada miembro de la iglesia, ¿hacia dónde se inclina tu corazón? Porque el corazón, ¿saben la forma que tiene el corazón? ¿Cómo tiene el corazón forma? Sí. Así, ¿no? Si tú lo pones, se queda de pie. Tú imagínate que haces un recorte de un corazón y lo pones así, en el piquito. Se queda así, se inclina para un lado, para otro, ¿no? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? Tu corazón se puede inclinar solo hacia dos lugares. O hacia Dios, confiando sus promesas, confiando en lo que Él ha hecho en tu vida y Él seguirá obrando, o bien al otro lado. Bueno, como Dios parece que no me hace mucho caso, pues yo me voy hacia el otro lado. ¿Sí o no? Si en un matrimonio una parte se aparta, como que se olvida de que forma parte de un grupo, de un equipo, ¿qué hará la otra parte? Bueno, pues si tú me has olvidado, pues yo me buscaré otra parte, ¿no? A veces tenemos la tendencia a abandonar a Dios porque pensamos que Dios nos ha abandonado a nosotros, pero no. ¿Saben qué ocurre, hermanos? Esto es tus sentimientos. ¿Te lo repito? Estos son tus sentimientos. Nuestros sentimientos muchas veces nos pueden llevar a malas jugadas. Nuestros sentimientos muchas veces nos pueden engañar. Porque los sentimientos, aunque Dios los ha puesto en nosotros para cosas buenas, nosotros los podemos extrapolar y cegarnos de cierta manera para no ver lo evidente, para no ver lo obvio, que Dios está ahí, que Dios no se mueve de su lugar. Si los que nos movemos somos nosotros. Nosotros somos los que nos acercamos y nosotros somos los que nos alejamos. Tan claro como eso. Pero lo que no puede ser es que tú te alejes de Dios y luego le reclames a Dios, es que no te veo, es que no te siento. ¿No será que te estás alejando? No, ha sido... No. La percepción de esa persona está tocada. No ve bien. Lo vamos a ver ahora después. Lo que pide el rey David. Porque no vemos bien con estos sentimientos. El cristiano puede sentir ira, amor, cuidado, tristeza, muchos sentimientos. ¿Por qué? Porque Dios los puso en nosotros. Porque Dios siente eso, ¿no? Dios siente ira, Dios siente amor, Dios siente cuidado, Dios siente tristeza. Todos esos sentimientos están en nosotros porque nosotros somos creados a imagen de ¿quién? Si somos creados a imagen de Dios, tenemos esas cosas que reflejan la imagen de Él en nosotros. Pero cuidado, porque los sentimientos, aunque siendo un regalo de Dios, también pueden llevarnos a equivocación. Necesitamos poner en orden nuestros sentimientos. Aquí vamos a ver, miren, el sentimiento puede afectar desde que tú te dejas afectar por ellos. ¿Entienden esto? ¿Cuándo empiezan a afectarte a ti tus sentimientos? Cuando tú te dejas dominar por ellos. Hay personas que, aun teniendo familia, teniendo gente a su alrededor, se sienten solas. ¿A que sí?
Tienes un montón de gente en casa, pero tú te sientes solo. ¿Por qué? Te estás llevando por un sentimiento de lejanía, de abandono. Hay personas que se sienten vacías, aun teniendo cosas, aun teniendo todas las cosas que muchos matarían por tener lo que tú tienes. Y aún así te sientes vacío. Tienes un sentimiento de vaciedad, sin necesitar nada. Tienes dinero, tienes hogar, tienes comida, tienes familia, tienes todo. Aún así hay personas que se sienten vacías. Hay personas que se sienten apartadas, sin saber que son muy amadas, porque son ellos los que quieren apartarse. Sienten miedo cuando son amados, porque el temor a no poder devolver ese amor les echa hacia atrás. Pero no hay que devolver el amor, porque el amor es de Dios. El amor ágape no se devuelve, simplemente se da. No se espera a ser recibido. El problema es que David, como no sabemos la situación, porque yo sé que hay otros salmos que dice, Salmo de David, cuando, por ejemplo, el Salmo 51, cuando lo escribió David, dice que fue después de que se llegó a Betsabé, ¿no? Por eso es un salmo que reconoce el arrepentimiento, donde él se ve su propio pecado. Pero aquí no sabemos cuál era la situación. Pero bueno, sabemos que toda la vida de David fue así, ¿no? Como un conjunto de emociones donde siempre estaba perseguido. Si no fue por Saúl, luego fue por su hijo Absalón. Bueno, David tiene estos sentimientos y lo que hace es lo que nosotros debemos hacer con nuestros sentimientos cuando no están correctos o cuando están, digamos, demasiado elevados. Llévalos a Dios. Llévalos a Dios, entrégaselos al Señor. ¿Tú alguna vez has tenido esto? ¿Un sentimiento muy grande de ira? Dáselo al Señor. ¿Tú has tenido un sentimiento muy fuerte de orgullo? Dáselo al Señor. ¿Te sientes solo? Ese sentimiento de soledad, dáselo al Señor. ¿Te sientes cargado? ¿Pesado? ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí lo que estéis cargados y cansados. Cargado, cansado, ven. Dame a mí vuestra carga, que yo os voy a dar la mía. Pero la mía es ligera, se puede llevar. ¿Por qué? Porque ya la llevé yo. Y yo te voy a ayudar a llevar la tuya. Entonces, hermanos, estos sentimientos, cuidado, porque pueden distorsionar la realidad. Como aquí a David le estaba distorsionando. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Se había olvidado Dios de él? No. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Había escondido Dios su rostro de él? No, para nada. El problema es que él consideraba que había ocurrido esto. Por eso le está pidiendo a Dios, obra en mi vida, Señor. Obra en mi vida. ¿Hasta cuándo? Dice aquí otra cosa muy importante. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Saben qué significa esto? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? David tenía planes y planes y planes. A ver cómo escapo ahora, a ver cómo escapo luego, a ver dónde voy, a ver dónde no voy. Esos eran sus planes. Cada vez que él tenía un momento de respiro, ¿qué hacía? Planeaba cosas. Pero esos planes dice que eran con tristeza en mi corazón cada día. Porque los planes luego no le salían como él quería. Los planes no le salían tan bien. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos hacemos unos planes y luego resulta que esos planes, ¿cómo nos salen? Nos sale el tiro por la culata. Y no sale todo como yo había previsto. ¿Por qué? Porque no conté con Dios. Y como no conté con Dios, me aparté de Dios. Y dije, no, lo voy a hacer yo. Y Dios dijo, vale, pues hazlo tú. Y cuando lo hice, me salió mal. Mi vida está llena de esas experiencias. De hacer cosas a mi manera. Y luego salir mal. Y tener que acudir a Dios para que arregle la chapuza que he hecho. Y yo creo que a vosotros os pasa lo mismo. Nos encontramos ante un claro ejemplo de depresión. ¿Hay algún deprimido? Pues todos deberíamos estar deprimidos. Pero todos deberíamos estar gozosos. Si tú empiezas a inmiscuirte en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que está llena de hombres deprimidos. No sé qué medicina se toman cuando uno tiene depresión. ¿Qué se toma? ¿Diazepam? No. ¿Sí? Bueno, ellos necesitaban de esto también. No solo nosotros, ellos también. Lo que pasa es que no había farmacia. Se lo tenían que comer con patatas. Pero David estaba deprimido por tres
Pues por tres razones, de tres maneras. En primer lugar, estaba deprimido porque tenía una relación incorrecta con Dios. Por eso tenía un sentimiento incorrecto de la relación que Dios tenía con él. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Te olvidarás, Jehová, de mí para siempre? ¿Ven? Tiene la relación con Dios como que está distorsionada para él. Entonces está deprimido en relación a esa comunión con Dios. En segundo lugar, estaba deprimido en la relación consigo mismo. ¿Por qué? Porque hacía planes y no iba bien. Él intentaba sacar soluciones con su pensamiento, a su manera. ¿Y qué ocurría? Pues nada, fracaso tras fracaso. Y en tercer lugar, estaba deprimido en relación a sus enemigos. Es que encima a mis enemigos les va bien. Es que a mis enemigos son prosperados. Miren, hay un ¿cómo les diría? Un autor, ¿no? Llamado Boyce. Enumeró varias fuentes de depresión espiritual. Se las voy a decir para no equivocarme. Boyce dijo, la depresión espiritual, ¿por qué puede venir? Igual que la depresión carnal, es decir, de la mente. Pero hablando de la depresión espiritual, dice, el temperamento puede inclinarnos a la depresión. ¿El temperamento? Sí, tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar piensa en Moisés, por ejemplo. ¿Quién era Moisés? Siervo de Dios, ¿no? Leyendo la palabra, algunos se han atrevido a decir que Moisés fue el hombre más humilde, más manso después del Señor Jesucristo. ¿Cómo estoicamente aguantaba a ese pueblo rebelde? ¿Tú te imaginas el pueblo de Israel? 2 millones de personas, todo el día quejándose a ti. Es que no había ministros, no había... Luego ya después Moisés tuvo que delegar, ¿no? Jefe de 50, jefe de 100, jefe de 1000. Pero es que al principio todos iban a él. Oye, Moisés, ¿qué esto? Oye, Moisés, ¿qué aquello? Oye, Moisés, ¿qué tal? Y Moisés no podía a veces con esa carga. Ese pueblo rebelde y contradictor, duro de servir. Incluso Dios le dijo una vez, oye Moisés, ¿quieres que lo liquide? Yo los liquido, hago así, todos desaparecen. Y de ti hago una nueva nación. ¿Y qué dijo Moisés? Son cabezones, pero los quiero. Son los míos. Moisés dijo, ¿qué dirán las naciones? ¿Qué dirán las naciones si este pueblo pereciese? Dirán, Jehová no fue capaz de llevarlos a su tierra. Jehová no pudo. Entonces Moisés, por amor a Dios, aguantó. Entonces muchas veces nuestro temperamento puede inclinarnos a depresión. Por eso las personas que son mansas y aguantan, a veces llegan incluso a la depresión. Otro motivo de la depresión puede ser una enfermedad. Una enfermedad que tosiga, que te va agotando poco a poco, hasta que llega el momento en que dices, ya no puedo más. Y te dejas llevar. Esto le ocurrió a Job. Job perdió los hijos, Job perdió las riquezas, Job perdió todo. Pero aún así podría sobrellevarlo con el aliento, el ánimo de Jehová. Pero es que ya cuando Dios puso la guinda en el pastel y le quitó la salud a Satanás, ¿no? Le dijo, toca su cuerpo, pero no le quites la vida. Dice que al pobre Job le salieron úlceras por todo el cuerpo, que le picaban horriblemente y se rascaba con trozos de barro, con trozos de maceta. Se tenía que rascar. Y dice que estaba sentado sobre ceniza y se rascaba. ¿Tú te imaginas? Has perdido tus riquezas, tus siervos, tus hijos. 10 hijos murieron en un día. Te han robado todo lo que tienes, tus animales han sido robados, tus siervos asesinados. Y tú con un picor por todo el cuerpo. Y tu mujer, maldice a Dios y muérete. La mujer de Job, así, ¿no? Maldice a Dios y ya te mueres de una vez. Bueno, pues todo esto llevó a Job a una depresión, ¿o no? Dijo, maldigo el día en que nací. Ojalá no estuviese en el calendario. Quítelo Dios. Dice así Job, ¿no? Que lo quite Dios de entre los días del año. Mejor hubiese sido como un abortivo, mejor haber nacido. Bueno, eso es a causa de la pérdida y de la enfermedad.
Otra fuente de depresión espiritual, ¿cuál puede ser? Las decepciones. Decepciones después de un esfuerzo. Tú te sacrificas, entregas. ¿Y qué esperas cuando tú te entregas? Fruto, ¿no? Tú te sacrificas todos los días para crecer en la palabra. Tú te sacrificas todos los días para que cada día Dios pueda obrar y tú puedas obrar a través de Él, de su Espíritu Santo. Pero resulta que cuanto más trabajas y cuanto más te sacrificas, ¿qué te encuentras? Rechazo. ¿Eso le ocurrió a quién? ¿A quién le ocurrió eso? A Julián. A Elías. Eso le ocurrió a Elías, ¿se acuerdan? Él lucha contra 450 profetas de Baal. Hacen la competición que hemos dicho algunas veces. Venga, vosotros, trabajad con vuestro holocausto, vuestro becerro, vuestro carnero. Yo haré el mío. Venga, primero vosotros. Y durante todo el día ellos clamaban a sus dioses. Y sus dioses no contestaron, obviamente. Pero llega Elías, prepara el holocausto, la madera, no terminan el trabajo de preparar y ¡pum! Ya ha descendido fuego del cielo. ¡Ah! ¿Qué dice todo el pueblo de Israel? Jehová es Dios, ¿no? Porque Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, id en pos de Baal. Si Jehová es Dios, id en pos de Jehová. El pueblo cayó. Pero después de que desciende fuego del cielo, consume el agua que había alrededor de ese holocausto, de ese altar que había preparado. Todo el pueblo dijo, venga, a ver, Jehová es Dios. ¿Qué ocurre? Elías se pone a orar, va a llover. Y corriendo más de 40 kilómetros vuelve a la ciudad. ¿Y qué se encuentra? Él se espera encontrarse a Jezabel diciéndole, pues tenía razón Elías. Así. Y a Acab diciéndole, vale, vamos a derribar los altares a Baal, los altares a Asera, los altares a Moloch y al Milcom, y vamos a volver a levantar los altares a Jehová. Eso esperaba Elías. ¿Pero qué se encontró? Jezabel le dijo, 24 horas tú vas a estar, porque él degolló a los 450 profetas de Baal, les cortó el cuello. Jezabel les dijo, en 24 horas vas a acabar como uno de ellos. ¿Y qué hizo Elías? Se fue triste al desierto, por ahí se perdió, le dijo a su siervo, quédate por aquí que ahora vuelvo, y se perdió por ahí, y se fue debajo de un enebro a unos 30 kilómetros, y se quedó dormido, deprimido. Las decepciones también pueden ser esto. Por último, dice Boyce, la presión de enemigos naturales y espirituales pueden empujarnos hacia la depresión. La persecución también es motivo de depresión. ¿A quién le ocurrió? A Jeremías. Jeremías, el profeta de las lágrimas, ¿no? Yo hablo, predico, arrepentíos, volved. Queréis ser castigados, pero ¿por qué no hacéis caso? Que Dios va a traer castigo, volveos. ¿Y qué ocurrió? Ven para acá, a la cisterna. Ven para acá, a la cárcel. Perseguido, insultado, injuriado, desechado por el pueblo. Ahí viene, míralo, Jeremías, el loco. Y Jeremías también entró en depresión. Bueno, pues entonces no vamos a descatalogar que David también pasó por procesos de depresión, pero supo salir de ellos. ¿Saben por qué? Porque él sabía al doctor que tenía que acudir. Es ahora donde comenzamos el segundo epígrafe de la palabra de hoy, versículo 3 y 4. Mira, lean conmigo, por favor, versículo 3 y 4 de Salmo 13. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mis enemigos se alegrarían. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. David está diciendo, que soy yo, que soy David. Un poco confundido, ¿no? Ahí. Oye, mira, respóndeme, que no me hablas. Jehová, Dios mío. ¿De quién es el Dios, Jehová? Saúl le dijo a Samuel, ora por tu Dios. Ora por tu Dios. David dijo, mi Dios. Este es mi Dios. ¿A quién tienes tú por Dios? Me pregunto yo.
¿Quién es tu Dios? ¿Tu Dios es el que está en un crucifijo? Esto es importante. Hay gente que piensa que el Dios es el que está en una cruz clavado. ¿Es ese tu Dios? Porque el mío no. El mío murió, fue bajado de la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Él me ha prometido que vendrá por mí. Ese es mi Dios. Porque ese es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne, es la segunda persona de la Trinidad. En Él confío yo, en su promesa. Él me dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida y que yo no puedo hacer nada para que Él deje de amarme. Yo puedo hacer cosas para que mi esposa deje de amarme. Yo puedo hacer cosas para que mis hijas dejen de amarme. Yo puedo hacer cosas para que ustedes dejen de amarme. Pero yo no puedo hacer nada para que mi Cristo deje de amarme. ¿Qué les parece? Por eso el clamor era tan grande. Mira, respóndeme, oh Jehová, mi Dios. Estoy confundido, pero sé que tú sigues ahí. Sigues ahí. Alumbra mis ojos. No los tuyos. Mira, respóndeme. Oh Jehová, mi Dios. Dame vista. Porque el que está mal soy yo, no tú. Tú eres Dios. Tú no puedes estar mal, porque si estás mal ya no eres Dios. Tú estás bien. Dame vista. Abre mis ojos, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Qué curioso, ¿no? Miren lo que dijo Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué pide aquí Pablo? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren, hermanos, cuando el cristiano se deprime, lo único que necesita es abrir los ojos. Una persona en el mundo puede deprimirse, ¿no? por circunstancias, entristecerse, entrar en conflicto su interior con su exterior. Pero cuando tú recibes el amor de Cristo, Él quiere obrar de tal manera que tú tengas ojos espirituales que puedan hacerte mucho más clara la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a los problemas? Alguien dijo, no dormía, ¿no? Por los problemas. Y digo, bueno, si mis problemas tienen solución, yo puedo dormir tranquilo. Y si mis problemas no tienen solución, yo puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Bueno, si tienen solución, se solucionarán. Y si no tienen solución, pues no se puede solucionar. No queda otra que tragar saliva, ¿o no? Claro. Bueno, mis hermanos, desde la perspectiva de Dios, Él nos dice, todo tiene solución. ¿Todo tiene solución? Sí, claro que todo tiene solución. Incluso lo más importante de tu vida, Él ya lo solucionó. Porque mira, tu mayor problema no era tu deuda bancaria. Tu mayor problema no era la infidelidad de tu esposo o de tu esposa. Tu mayor problema no es tu despido del trabajo. Tu mayor problema no es que no llegues a fin de mes. Tu mayor problema no es una enfermedad terminal. Tu mayor problema no es nada de este mundo. Tu mayor problema es que tenías una deuda pecaminosa para con Dios y encima no tenías cómo pagarla. Pero esa deuda fue pagada por otro, Cristo. Tu mayor de los problemas ya fue solucionado. Es como si tuvieses dos deudas en el banco, una de 1.000 millones de euros y otra de 50.000. Y alguien te pregunta, ¿cuál quieres que te liquide? ¿Cuál pedirías que te liquiden? Bueno, la de 1.000 millones es imposible que la pague. Págamela. Que la de 50.000 ya me apañaré. ¿O no? O alguien necio diría, no, la de 50.000, que yo soy un tirado para adelante y esos 1.000 millones los pago. Un orgulloso solo diría eso, ¿no? Por eso los soberbios no pueden recibir la salvación. Dios no va a dar la salvación a un soberbio.
Dios da salvación a los humildes, a los que tienen el espíritu quebrantado, como David. Aquí necesitamos abrir nuestros ojos. ¿Saben por qué? Dice, para que no muera, no duerma de muerte. ¿Qué significa esto? Pues que si Dios no alumbra los ojos de David, David seguiría deprimido. David sigue en su depresión, no abriría los ojos, no vería a Dios donde está, porque Dios, vuelvo a repetir, no se mueve de su lugar. Pero algunos cristianos pierden de vista a Dios, apartan su mirada de Cristo. ¿Y qué ocurre? Se duermen espiritualmente. Bueno, y carnalmente, aquí también se duermen, ¿no? Se duermen carnalmente porque no han descansado bien y luego se duermen espiritualmente. ¿Por qué? Porque se apartan de la voluntad de Dios. Es que no les interesa ni abrir los ojos. Es como cuando a ti te suena el despertador. ¿Y tú qué haces? Lo apagas y 5 minutos más. Esos 5 minutos te saben como 8 horas, ¿no? No le haces caso al despertador. Y como lo tienes 5 minutos después y 5 minutos después, y otra vez apagas. No sé por qué se ríen. ¿Qué es eso? Miren, hermanos, no podemos dormir. Tenemos que estar velando y orando. Aquí David está triste, ¿no? Está triste o lamentando por su relación con Dios. Bueno, pues Dios le va a responder, ¿no? Dios le va a responder. Dice, respóndeme, Jehová, Dios mío. David ha orado por cuanto a su relación consigo mismo. Hago planes y me salen mal. Pues Dios, ¿qué va a hacer? Te va a abrir los ojos del entendimiento para que lo que hagas te salga bien. Pues ahora en tercer lugar dice, mis enemigos. ¿Qué ocurre con mis enemigos? Bueno, mi relación con Dios yo sé que solo la puede arreglar Dios. Mi relación conmigo mismo tiene que ser Dios también el que me ayude a arreglar mi relación conmigo mismo, porque Él me va a abrir los ojos y yo voy a saber obrar. Pero ¿qué ocurre con mis enemigos? Dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Qué bien, ¿no? Cuando tu enemigo le pasa algo malo, ¿a que sí? ¿No? Cuando pierde el Barcelona, ¿qué hacen los del Madrid? Toma. Y cuando pierde el Madrid, ¿qué hacen los del Barcelona? Vikingo. Sí, ¿no? Algunos del Madrid, como yo, me alegro hasta cuando pierden con un extranjero. ¿Por qué? Se consideran enemigos, ¿no? ¿Entienden esto bien? ¿A que sí lo entienden? Claro, como lo ven. Uno del Madrid no se alegra cuando gana el Barça y uno del Barça no se alegra cuando gana el Madrid. Bueno, pues aquí David tiene este sentimiento. Es que si yo pierdo, ellos se van a alegrar. Y no quiero que se alegren a costa de mi sufrimiento. No quiero que se alegren a costa de mi derrota. Porque si yo pierdo, tú pierdes. David no es que se burlen de mí, me da igual. Pero es que si yo pierdo, del que se van a burlar va a ser de ti. ¿Entiendes la diferencia? Si yo pierdo, Señor, se van a burlar no solo de mí, sino que van a decir, pues vaya Jehová, vaya Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Se burlarán. Dirán, lo vencimos. Se alegrarán. Dios no va a permitir eso. ¿Quién era David? Un pastorcito, que estaba con las ovejas de su padre. Un puñado de ovejas, según su hermano mayor. Cuando llegó al campo de batalla, dijo, ¿qué haces aquí? Has dejado aquel puñado de ovejas de nuestro padre allí abandonado. Él traía el almuerzo, él traía refrigerio para sus hermanos que estaban allí en el frente. El hermano mayor le dice, no, tú has venido aquí a ver la sangre, porque tu corazón es soberbio. A ti te gusta la muerte, ¿eh? Eres morboso, ¿eh? Te gusta, por eso has venido. Y dice David, pero ¿yo qué he hecho ahora? Yo no he hecho nada, pero vamos a este pasaje, vamos a la primera de Samuel, capítulo 17. Esta historia que tanto les gusta a los niños. Primera de Samuel, capítulo 17.
Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26 en primer lugar. Les leo. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 17:26. Primera de Samuel 17, versículo 26. David, el panorama que se encuentra es este. El ejército de Israel a un lado, el ejército de los filisteos a otro lado. Y en medio, un hombre de 2 metros 64, 2 metros por ahí, ¿no? 2 metros 80, casi 3 metros. Como el techo de las habitaciones, del salón, 3 metros. ¿Te imaginas ese hombre? ¿Te lo imaginas? Ahí creo que hay 3,20. Quítale 20 centímetros, llegaría por lo alto del cartel aquel. ¿Te imaginas ese hombre? Dice que su espada era grandísima y su lanza como el rodillo de un telar. Era un hombre experimentado en la guerra, entonces no era un enclenque. Me imagino los brazos, un hombre que todos los días practicaba la batalla. En medio, burlándose de los judíos, de los israelitas. A ver quién es el paladín que viene a luchar contra mí. El que venza, pues de esa manera se ahorraban los muertos, ¿no? 1 contra 1. Y el que venza, pues se ha vencido. No, nadie sale del ejército de Israel, nadie sale. Pero David dice, ¿pero quién es este? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Saben lo que significa la palabra circuncisión, no? Es la señal que tenían del pacto, ¿no? Con Abraham, la circuncisión de la carne del prepucio. Es el signo del pacto con Dios. Bueno, pues David está diciendo, yo tengo la señal del pacto, yo tengo la señal de que yo pertenezco ¿a quién? A los escuadrones del Dios viviente. Él no está circuncidado, él es un mundano, es un pagano. ¿Pero quién es este? ¿Pero quién se ha creído este? Se pone en la armadura de Saúl, le queda grandísima, obviamente Saúl, un hombre de 1,90 a 2 metros, David, un chiquillo, la armadura se le cae por todos los lados, dice, quita, esto no vale para nada. Él coge 5 piedras, se las mete en el zurrón, coge la honda que le sirve para apedrear a las ovejas y se va hacia David, o sea, hacia Goliat. Versículo 45-46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿De parte de quién viene David? Yo soy circuncidado, yo tengo el pacto de Dios, yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en nombre del Dios de verdad, del Dios Jehová. Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y a todos esos que están detrás de ti los vamos a matar y se los van a comer las fieras del campo y las aves de los cielos. ¿Y qué ocurrió? Así ocurrió. Entonces, ¿qué está diciendo David en el Salmo 13? Que soy yo, que sigo siendo el mismo. El problema es que ahora no te veo. Las persecuciones me han dejado ciego. Alumbra mis ojos. Alumbra mi camino, Señor. ¿Para qué? Pues en primer lugar, para hacer bien las cosas. Otra vez quiero comenzar de nuevo. Pero sobre todo, Señor, para que no se burlen los enemigos. Que no se rían. Que no se rían, Señor. ¿Tú eres de los suyos? ¿Tú eres de Dios? ¿Eres circunciso? ¿Os habéis circuncidado? El Nuevo Testamento enseña que la circuncisión verdadera es la del corazón. Quitad del corazón. Yo quitaré la carne, o sea, la piedra y pondré carne. La circuncisión, dice Pablo, no es la que está hecha por mano humana. La circuncisión que Dios le interesa es la del corazón.
Pero recuerda, tus derrotas, mis derrotas, sirven para que se burlen de Dios. ¿Entiendes? Cuando yo pierdo en una batalla contra las huestes espirituales de maldad, se ríen de Dios, se burlan de Dios. Entonces no permitan derrotas en sus vidas. Nosotros tenemos que ser como David. Pero ¿quién es este? A David le dirían, este es Goliat. Como venga él y llame a sus hermanos, te vas a enterar. ¿No? Saben que tenían más hermanos, Goliat, ¿no? ¿No les ha pasado nunca esto cuando vas a pelear con alguien y te dicen, llame a mi hermano? Le dicen, David, tú no sabes dónde te metes, ¿eh? Este es un incircunciso. Este no es nadie. El Goliat le dice, pero ¿soy un perro para que vengas con piedras a mí? ¿Soy un perro? Dice el versículo 43. Le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero David derrotó. Dios nos da victorias, siempre y cuando tengamos la confianza en Dios. Si tú tienes la confianza en ti mismo, ¿qué va a ocurrir? Que vas a hacer las cosas mal. Y una cosa mal, y otra cosa mal, y otra cosa mal. ¿Y qué ocurrirá? Que empezarás a apartarte de Dios porque dices, bueno, todo lo que hago me sale mal. A ver si es que Dios no me está viendo. A ver si es que Dios se ha apartado de mí. A ver si es que Dios ha apartado de mí su rostro. No, es al revés. Te has apartado tú de Dios. Y ya por último vamos a volver al Salmo 13 para ver el último epígrafe, el testimonio. El testimonio. Versículos 5 y 6. Dice David, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué cambio, ¿no? Vuelvo a repetir 6 versículos. Nada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo? Mas yo en tu misericordia confiaré, mi corazón se alegrará, cantaré a Jehová. Ha pasado del llanto al canto. Es como si estuviese loco. Un esquizofrénico, ¿no? Se estaba riendo, estaba llorando. ¿Te imaginas esa persona? Una persona que esté... ¿Qué pueden decir? Este está mal. Este está mal de la cabeza, ha perdido por completo. Bueno, esa no era la cara de David, ese era el corazón de David. ¿Por qué? Porque estaba roto por dentro, pero gozoso de que no estaba acabado, de que Dios seguiría ayudándole. He confiado. Palabra clave, ¿en qué confías tú? ¿Confías en Dios? ¿Confías en Jehová? ¿Confías en Cristo? Porque si confías en el hombre estás perdido. Hubo una mujer samaritana que confiaba en los hombres. Pensaba que un hombre le iba a dar la solución a todos sus problemas. Que un hombre la iba a sacar de todas sus deudas. Pero uno no la sacó. ¿Y probó suerte con otro? Tampoco. ¿Y probó suerte con otro? Y tampoco. Y así con 5. Y dijo, pues será otro. Y tuvo otro, pero ya no se casó. ¿Se acuerdan, no? La mujer samaritana que Cristo encontró junto al pozo. Ella buscaba soluciones en los hombres, pero los hombres no podemos solucionar nada. Nuestras soluciones son parches mal puestos. Salmo 55, versículo 22. Vamos a leer juntos. Salmo 55, versículo 22. ¿Lo tienen, por favor? ¿Sí? Vamos a leer juntos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué hará Dios aquí? Dice, echa la carga. Tu carga, ¿dónde hay que echarla? Sobre Jehová. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Todas tus cargas puedes llevarlas al Señor. Tiene las espaldas muy anchas. Salmo 142, versículo 1. Os leo yo. El Salmo 142.
ver si llego. Ay. Salmo 142, versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Con mi voz. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron brazo. Mira a mi diestra, observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. El Señor no va a dejar desamparado al que clama a Él, el Señor no va a dejar tirado al justo. Esa es la esperanza que tienen los cristianos. Que si no escatimó a su propio Hijo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, que era lo más valioso que Él tenía, ¿qué serán todas las demás cosas? Recuerda, hermano, que lo más importante es tu testimonio de lo que tú crees, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que o en que tú confías. De si en tu corazón hay un continuo llanto y una continua queja, o si por el contrario en tu corazón hay una bipolaridad, hay un lamento con sonrisa. Hay un lloro con risa, hay una lágrima con un ja, ¿no? Ese tiene que ser el corazón del cristiano. Que parezca raro a los hombres, que estés mal, pero que estés bien. ¿Cómo se come eso? Por favor, explícamelo. ¿Cómo puedo estar mal estando bien? Bueno, porque las aflicciones del mundo van a estar presentes. El Señor Jesucristo nos lo dijo. Lo dijo así, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Y vuestro gozo, dijo Pablo, no lo puede quitar nadie. Porque tenemos que tener gozo en el Señor. Entonces confiemos en el Señor. Y tu vida, tu testimonio de vida tiene que ir acorde con estas palabras y con lo que Dios supuestamente dices tú que ha hecho en tu vida. ¿Entienden eso? Me van a dar 5 minutos antes de terminar en explicar bien esto. ¿Saben por qué? Porque muchas personas no tienen un testimonio correcto. ¿Qué es un testimonio? Bueno, un testimonio es lo que yo era, lo que Dios hizo y lo que yo soy gracias a lo que Dios hizo. Eso es un testimonio. En el libro de Hechos, Pablo en 3 ocasiones, no son pocas, Pablo en 3 ocasiones cuenta su testimonio. En 3. Yo, Pablo, o Saulo, como se llamaba, iba camino a Damasco, con cartas para perseguir a los cristianos. ¿Y qué ocurrió? El Señor se me apareció, una luz, ¡pum!, como el Big Bang, ¿no? Una luz, como el sol. Quedé ciego. Y por unos días no pude ver nada. Es más, me tuvieron que llevar a una casa, de la mano, como un bebé, no podía ni andar. Pero ese día el Señor se me reveló. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Y desde ese día qué ocurrió con Pablo? Pablo, apóstol, no de hombres, enviado por el Señor Jesucristo, el que se me apareció a mí. En 1 Corintios 15 dice, a mí se me apareció como al último de todos, como a un abortivo, como a un desechado, pero se me apareció. Por eso yo soy el último de los apóstoles. ¿Y qué ocurrió con Pablo? Él podía haber llevado una vida tranquila persiguiendo a los cristianos. Era un tiempo de persecución. Se habría frotado las manos. Incluso había podido ir al circo, allí a ver cómo se devoraban a los cristianos y cómo los insertaban en espadas y en lanzas. Pero él dice que rechazó todo eso. Fue perseguido, azotado, 3 veces naufragó, en cárceles sin número y apedreado en Listra. Pensaban que había muerto. Lo mismo hasta murió y el Señor lo resucitó para que siguiese con la obra. Pero como él mismo dijo en Hechos, capítulo 20, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y que haga y predique el Evangelio de la gracia de Dios. Porque no, me da igual. El Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones y tribulaciones, pero me da igual.
Porque le estaba diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén, que te van a apresar, que te van a atar y te van a juzgar. Y ya sabes cómo acaban esas cosas, que con los judíos poca broma. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo tengo un ministerio que es acabar la carrera, me da igual si es suelto o preso, me da igual con esposas, me da igual solo que acompañado, yo tengo que terminar mi carrera. Ese es el testimonio de Pablo. Yo era esto, yo perseguía a la iglesia. ¿No dice así Pablo? Dice, yo perseguía con celo a la iglesia, pero Cristo se me apareció. ¿Y qué ocurrió? Que yo di mi vida por la iglesia. Ese es un testimonio. Pues eso tiene que ser un testimonio de un cristiano. Yo, mira, para decir un testimonio no hace falta 3 horas. Yo era así. Este tiempo yo conocí a Cristo y ahora soy así. Mira, yo antes era rebelde, era un ladrón, borracho, pendenciero, pero vine a la iglesia, escuché un seminario, ahora sigo siendo ladrón, borracho, pendenciero, pero sin pecados. ¿Es así? No. Ese no es un testimonio. Date cuenta del corazón de Pablo. Yo perseguía. Yo entregué. Yo fui el perseguido. Si yo perseguía, yo después fui el perseguido. Yo apedreaba, yo fui el apedreado. Es un cambio total y rotundo. Eso es un testimonio de vida. Yo antes era esto. Pero llegó un día en que en medio me encontré a Cristo. Bueno, Él me encontró. Y me cambió. Y desde entonces, ya esto no lo hago, ni esto. El que robaba, no robe más. Dice la palabra. El que hurtaba, no hurte más. El que era afeminado, que ya no sea afeminado. Dice, estos erais algunos de vosotros, pero ya no. Entonces, ¿cómo tiene que ser el testimonio del cristiano? Mira, yo era así. En este momento de mi vida, yo por ejemplo, día 21 de agosto del año 2009, escuchando la palabra de Dios, escuchando el amor de Dios derramado en la cruz, donde todo mi pecado fue cargado en aquel madero a través de un hombre llamado Cristo, Jesús de Nazaret. Él perdonó todo mi pecado, toda mi deuda. El día siguiente, esto ya lo he contado alguna vez, ¿no? Que yo tenía mi piercing en la ceja, mi piercing en la lengua. Mi madre durante 2 años me había dicho, quítate eso, que das mala imagen. Que tu padre es muy conocido en el pueblo. Y yo le decía, mira lo que dice mi dedo. No. Al día siguiente de recibir la salvación, me quité el piercing y me quité. Pero es una tontería, ¿no? Pero comenzó un cambio. No soy perfecto, ¿eh? Sigo teniendo algunas debilidades, pero el Señor día tras día me ayuda a que vaya podando, como dice San Juan capítulo 15, ¿no? Dice que tenemos que ser podados para que podamos dar fruto, y la poda duele a la planta. Cuando la podan le duele. No tiene nervios, obviamente, lo sé, no soy tonto. Pero es algo traumático para la planta, que le quiten trozos. Pero si no hacen la poda, no puede dar más fruto. El Señor tiene que hacer podas en nosotros, cortar cosas que a nosotros nos gustan que estén ahí porque nos adornan, pero no son necesarias para nuestra vida cristiana. Eso tiene que acompañar un testimonio correcto. Como David, dice David, ¿qué, Señor? Yo estoy acongojado, yo estoy entristecido, yo tengo llanto, lágrima, estoy solo, me has dejado solo. Mis enemigos se van a burlar. Pero luego dice, no, yo sé que confío en ti, Señor. O como dijo en el mismo Salmo 51, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cómo es tu testimonio? Hay algunos testimonios que son muy impactantes, ¿no? Hay gente que ha estado en drogas muchos años, o hay gente que ha sido muy mala, y luego vienen a Cristo y hay gente que se oh, wow, qué pedazo. Bueno, yo no era tan malo, ¿no? O peor, porque los pecados del corazón, eso es quien nos cuenta. Nadie puede decir, ¿no? Lo que sí sé es que Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el número 1. Y Cristo vino a morir por los pecadores. Que nuestro testimonio de verdad sea correcto. ¿Saben por qué? Ahora que dentro de 2 semanas comenzará el seminario bíblico, ¿tú sabes tu mejor manera de evangelizar? Con tu testimonio, con tu vida. Si tú no tienes un correcto testimonio, tú no puedes evangelizar ni a una pera.
¿Sabes por qué? Porque tú quieres traer a gente a Cristo. Oye, mira, yo quiero que vengas a mi iglesia porque nosotros te vamos a predicar la palabra verdadera. Tenemos la Biblia, la estudiamos, la escudriñamos y la que estudiamos. Ven para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre, ¿no? Porque mira yo qué bien estoy. Y como esa persona te conozca, y conozca tus debilidades, y conozca tus pecados, y conozca que tu vida no es, ¿qué va a ocurrir? Esa persona va a decir, bueno, ¿cuánto dices que es? Tal vez no le interese un cambio como el tuyo, porque a lo mejor ese cambio no merece tanto la pena. Por eso tenemos que tener un correcto testimonio. Y sobre todo eso, practiquen su testimonio. Alguien pidió esto, por favor, practiquen sus testimonios en casa, aunque sea solos. Cuenten brevemente lo que tú eras antes, cómo te comportabas, cómo hablabas. Cuenta en qué momento conociste al Señor, porque eso tiene que ser claro. La Biblia dice que la salvación, ¿qué es? Nacer de nuevo, ¿no? Ser parido por Dios. Juan capítulo 1 dice eso, que los hijos de Dios no son engendrados ni por voluntad de la sangre, ni por voluntad de la carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es un nacer de nuevo. ¿Y cuándo se nace de nuevo? ¿Alguna hermana que ha parido? ¿Cómo ha parido? Un día salió la cabeza del niño, otro día salió el brazo, otro día salió la pierna, a los 3 meses salió el culete. ¿Así? Entonces tu salvación no puede ser algo progresivo. No, es que yo fui aprendiendo la palabra y poco a poco fui conociendo al Señor. No. Es un día. Mira las salvaciones que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento, mira los hombres que recibieron la salvación. ¿Cuándo recibieron la salvación? ¿A lo largo de un proceso? No. En un momento. Como dice Colosenses, ¿no? En el día que oísteis y conocisteis la palabra de Dios en verdad. Día. Pum. Punto y coma. ¿Tú en este mundo naciste? Un día. ¿Tu madre no te parió en proceso? Pues Dios no para en proceso. Dios no para en un largo parto. No. Dios te para en un solo día, en un solo momento, cuando te abre el entendimiento del corazón, cuando te da arrepentimiento, porque por nosotros no puede haber arrepentimiento. Por nosotros solo puede haber cierto remordimiento, pero Dios cambia tu corazón, te arrepientes y comprendes y aceptas su verdad como única, genuina, saludable y salvable. Y en ese momento ya eres salvo, en ese momento has nacido de nuevo y ya no vendrás a condenación, has pasado de muerte a vida. Por eso, echa mano, ¿tú no te acuerdas qué día naciste de nuevo? Vete a tu memoria a largo plazo y búscalo. Porque en un momento puntual Dios tuvo que tratar con tu vida. En un momento. Para que tu testimonio pueda ser correcto. Porque si escuchas un testimonio que te dice, sí, yo era así, pero luego fui aprendiendo la palabra, fui conociendo y tal, y veía por aquí, y veía por allá, y luego aquí, y luego allá, y ya entendí, y fui entendiendo, hasta ahora. ¿No falta algo? ¿No falta algo? Falta la contracción. Falta el parto. Falta el empuje. Algo falta. Porque muchas personas pueden ser religiosos pensando en que son salvos. Y no dejan de ser religiosos. Sí, conocen la Biblia, pueden saber muchos versículos, pueden conocerte. Los judíos conocían la Biblia de pe a pa. Ellos lo memorizan. La memorizan. Pero no reconocieron a Cristo. Entonces, tienen que tener un buen testimonio. ¿Quieren evangelizar? Testimonio de vida. Que los de afuera no tengan nada que reprochar. Porque tú tienes que traer los de afuera adentro. ¿Vale, mis hermanos? ¿Sí? Aprendiendo este salmo de David. Y animándoles para que sigan confiando. Si tienen dificultades, tribulaciones, aflicciones, recuerda quién está de tu parte. De tu parte no está el filisteo incircunciso. De tu parte está Jehová de los ejércitos. Él es Dios y puede solucionar cualquiera de tus problemas. Abre tus ojos. Bueno, dile a Dios que abra tus ojos. Pídele a Dios. O le pediremos a Dios que abra nuestros ojos para hacer y hacer todas las cosas posibles. ¿Vale? Vamos a terminar aquí y vamos ahora a orar. Señor, te damos
Te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Te damos gracias, como siempre, por abrir un poco más nuestro entendimiento, por darnos más claridad, sobre todo por animarnos a que seamos como el salmista, como ese precioso varón de Dios, David, el cual lamentando, clamando a ti, Padre Santo, en momentos de angustia y de dificultad, donde sus sentimientos le estaban confundiendo y pensaba, Señor, por un momento que tú te habías apartado de su vida y que tú habías apartado de él tu rostro. Pero, Señor, obraste preciosamente, dando entendimiento en cada momento de su vida para comprobar tu amor y tu misericordia. Ahora podemos entender su corazón en el Salmo 23, cuando dice que tu palabra ahí, que tú aderezas la mesa para él en presencia de sus angustiadores. Señor, tú preparas para nosotros el mantel, tú preparas para nosotros esos vasos, platos, cubiertos, para que nosotros nos sentemos a la mesa. Y hay unos observadores, aquellos que no aceptaron tu amor derramado. Ellos no podrán deleitarse en el banquete celestial. Ellos estarán excluidos en las tinieblas de afuera. Ellos ni siquiera podrán oler el suculento manjar. Ellos no pueden ver tu hermosura, Señor. No pueden deleitarse en las moradas celestiales. Pero a los que confiamos en tu promesa, a los que confiamos, Señor, en tu regreso, los que fuimos perdonados por tu preciosa sangre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Falta mucho. Queremos ya. Perdona nuestra impaciencia, Padre Santo, pero nos queremos ir a casa ya. Pero que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.